Perdón por la inexperiencia. Estaba intentando comenzar disculpándome y añadiendo que me llamo Isaac Pena y soy profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Es muy agradable y no es una fórmula rituaria de estas que se dicen siempre porque hay que decirlas, venir a Barbastro por muchas razones. Insisto en que no exagero ni es una excusa, no es un cumplido. Siempre es agradable venir y siempre compruebo además que Barbastro está mucho más cerca de lo que nos puede parecer. Una vez uno se mete en el coche y empieza a poner la directa, la verdad es que se llega a decir, no, ya estoy en Barbastro, parece que está como más lejos. Pero en un Plis Plus uno se encuentra muy a gusto, pues como digo, por muchos motivos. Pero claro, no estoy aquí para hablar de Barbastro, sino para hacerlo con el ánimo de ser provechoso sobre algún tema de interés. Concretamente, el tema, antes decía el profesor Lasarte, que Manu Militari habían sido nuestros coordinadores los que habían asignado los temas. El tema que a mí me han asignado, y en este caso no me quejo porque es un tema con el cual me encuentro muy a gusto y que es mucho más fácil que hablar de sucesiones, es el de especialidades de Aragón producidas en relación a lo que llamamos alimentos de los hijos, aunque es un concepto más jurídico que descriptivo. Los alimentos de los hijos, sobre todo a partir de los supuestos de ruptura de la convivencia de sus padres, de los progenitores. Luego veremos que en realidad el concepto de alimentos es difícil de adscribir a momentos concretos en el ciclo vital de las personas o de la familia, pero como generalización se puede decir que el concepto de alimentos tiene, sobre todo hoy en día, una especial relevancia cuando se asocia a situaciones muy frecuentes que son las rupturas familiares. Y creo que es un tema, no porque lo trate yo, sino porque creo que es un tema de interés subjetivo, cuya elección merece felicitar tanto al profesor Mata como al otro coordinador, don Fernando Agustín, y por supuesto a nuestro director, don Carlos Lasarte. Son temas muy bien escogidos para dar una pátina, una semblanza a los que amablemente están aquí y los que también nos escuchan de una manera más distante sobre cuestiones de interés, cuestiones prácticas, cuestiones en ocasiones, por desgracia, demasiado prácticas. Son temas que tienen no solamente una carga patrimonial, son conceptos patrimoniales, sino que sobre todo tienen, como pasa muchas veces con los conceptos de derecho de familia, una causada carga emocional. ¿No? Nos involucran, nos comprometen de manera diversa a cada cual. Y es que efectivamente el derecho aragonés tiene diversas especialidades en el ámbito que me toca tratar a mí. En este aspecto concreto, pues habrá que tratar, aunque sea con mayor o menor trascendencia, especialidades en materia de vivienda, especialidades en ese concepto ambiguo que son los alimentos de los hijos, sobre todo los hijos mayores tienen una regulación muy peculiar en el derecho aragonés, contrastando nuestro derecho con otros ordenamientos territoriales españoles o con el derecho civil español. Hay que tratar de los gastos, hay que tratar de custodia compartida, cuestiones que hoy en día incluso no solamente son relevantes desde el punto de vista jurídico, sino que suenan mucho porque aparecen con frecuencia en los medios de comunicación. Y eso, vuelvo a decir, creo que tiene la necesaria medida de interés para que yo les pida que pierdan parte de su tarde compartiendo conmigo cuestiones que en buena medida ya conocerán y respecto de las cuales lo único que voy a intentar hacer es explicarlas de manera más o menos ordenada, que no voy a descubrir nada probablemente nuevo, no simplemente voy a explicar de una manera pues tanto sui generis conceptos más o menos comunes. Y fruto de ese compromiso de orden, la primera precisión que hemos de hacer, que a veces nos escapa, es cuando hablamos de especialidades aragonesas, claro, lo especial, lo particular, precisamente es especial o particular cuando se contrapone a lo general. Si no, no tiene especial significado. Quiero decir, aunque parezca raro, la manera de ver la idiosincrasia del derecho aragonés en estas cuestiones es tratando previamente el marco común del derecho, digamos, español, general, para ver precisamente qué es lo que tiene de propio, que tiene de peculiar el derecho aragonés. El segundo tópico, el segundo punto de partida, también evidente, ya que decía que, aunque el concepto de alimentos es, desde el punto de vista jurídico, bastante amplio, tiene, además, una específica relevancia cuando se trata de alimentos a los hijos a partir de las situaciones de ruptura familiar.
partir de aquí decía, un tópico necesario es el fenómeno característico de la sociedad española desde los años 80 probablemente, pero que ha adquirido una importancia sobredimensionada desde hace una década por diversos motivos a los que no son ajenos lo que suele llamarse de manera mediática en los medios de comunicación divorcio express. Pues eso, el fenómeno de la ruptura de pareja en diferente sentido tiene hoy en día un carácter definitorio de lo que es la sociedad española, en la medida en que durante muy poco tiempo, de manera intensiva, se ha producido un acusado número de rupturas. Algunos tratadistas, algunos estudiosos, cuando hablan de esta cuestión, encasillan, ascriben el término fracaso. Pero a mí me parece injusto por muchos motivos y prefiero hablar simplemente de manera descriptiva de ruptura, crisis o ruptura de la pareja. Y claro, lo importante en este momento no es que estudiemos las rupturas de pareja, porque es un fenómeno con su propia importancia. Lo que nos importa a nosotros es que cuando se trata de parejas prolíficas, parejas que han tenido hijos, los adultos se pueden separar, se pueden divorciar, pueden poner fin simplemente a la convivencia. Si no hay matrimonio, pueden pedir la nulidad, pero lo que no se puede hacer es devolver a los hijos. El dicho es, los adultos se divorcian, pero los hijos no pueden divorciarse de sus padres. Ahí están. Y la cuestión es qué hacer con ellos. Lo que tiene una respuesta, pues casi tontería, qué hacer con ellos. Lo que recibe una respuesta inmediata en situaciones, digamos, comillas, de normalidad familiar, suponiendo que alguien sepa qué es esa normalidad familiar, pues acaba siendo un problema que hay que resolver jurídicamente cuando justamente se pierde esa estabilidad familiar. La idea básica es que a pesar de la ruptura de las parejas, los hijos, si los hay, tienen derecho, al menos nominalmente, a seguir disfrutando del mismo estatus económico y de seguridad, insisto, nominalmente, en teoría, que tenían antes de que se produjera ese fenómeno de crisis o de ruptura. Claro, la verdad es que, insisto, tratar esas cuestiones a veces da un poco de sonrojo, porque cuando uno no toma la precaución de separarse un poco del problema, pues puede pasar eso que a veces decimos, los árboles no nos dejan ver el bosque. Pero dicho crudamente, lo que estamos viendo es la juridificación, es decir, cuando el derecho puede obligar a unos padres, puede obligar coactivamente, o sea, no con un simple consejo, sino de manera violenta, con toda la violencia legal, puede obligar a unos padres a alimentar a sus hijos. Y eso, insisto, debería llevarnos un poquito a la reflexión, no a tratar simplemente estas cuestiones en términos de magnitudes económicas, de estadísticas o algo parecido. Es un problema que tiene una raigambre, una profundidad muy superior al alcance jurídico. Es un verdadero problema desde todos los puntos de vista, incluso para el Estado. ¿Cómo resolver satisfactoriamente esta cuestión? Claro, en la medida, lo decía antes, las crisis familiares, crisis de pareja, pues a todos nos interpelan de manera más o menos inmediata, por las razones que sean. Y lo fácil es opinar, y lo difícil es ceñirnos a los datos. Por eso prefiero ofrecerles datos en lugar de opiniones. Y los datos, la verdad es que son bastante aleccionadores, son sorprendentes y dan idea del alcance del tema que tenemos que ver, lo que estamos viendo ya. En lo que se refiere a datos objetivos, y lo son los que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en este caso a toro pasado, es decir, datos del año pasado, 2014, en España, en el contexto nacional, se produjeron 162.554 matrimonios. 162.000. De los cuales 111.094 eran matrimonios civiles y 51.460, fíjense que es un tercio del total, matrimonios religiosos. De ese total de 162.000, se produjo la ruptura por nulidad, separación o divorcio de 105.893, lo cual estadísticamente supone que estamos hablando de un 68,34% de matrimonios que se celebran acaban mal. Este es un dato que no suele aparecer en muchos sitios, porque es algo más que alarmante. Pasa algo, a veces hay sectores de información en los que podemos decir que hay un cierto pacto de silencio. Hay ámbitos, simplemente por referir un tema tabú, en el que existe un pacto de silencio por razones objetivas,
son las estadísticas de suicidio en España. De eso ni se habla ni se escribe, por diferentes motivos. No digo que sea lo mismo, es evidente que no, pero, insisto, este dato hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero bueno, dejando el contexto nacional, en lo que nos toca más de cerca, antes el profesor Lasarte nos ponía un poco nuestro lugar. Sí, el derecho aragonés, Aragón, podemos ir llenos de espíritu patriótico, pero oiga, es que ustedes son muy poquita gente. Y algo de razón no le falta. Pero bueno, somos nosotros, la gente somos nosotros. Y en esa medida el tema nos afecta muy directamente, por más que no podemos presumir de número. Somos los que somos. En lo que toca a Aragón, se celebraron el año pasado, según el INE, 4.221 matrimonios. Y 4.221. Y de esos se produjeron 2.498 rupturas. Lo cual, aquí dice el dicho latino, nadie es desgraciado, sino en comparación, nos da cierto ánimo porque estamos hablando de un 59,18. Tan lejos o tan cerca como quieran del 68% nacional. Lo pongan como lo pongan, lo cierto es que en este momento más de la mitad, mucho más de la mitad de los matrimonios son objeto de nulidad, separación o divorcio. Además hay edades típicas, esos son datos que no nos interesan, pero por quitarle un poco de hierro al asunto. Lo digo sobre todo porque ninguno de ustedes está en situación crítica porque son evidentemente mucho más jóvenes. La edad crítica para la nulidad, separación, sobre todo el divorcio, que es el cauce principal de ruptura matrimonial, el divorcio, la nulidad es un 0, algo y la separación no llega a un 2, lo demás son todo divorcios. En este momento la edad crítica va entre los 40 y los 49. Exactamente, por las razones que sean, 42 años para la mujer, es estadísticamente cuando más divorcios se producen, y 45 años para el varón. Con todo, insisto, hay que levantar un poquito el ánimo. En España todavía el matrimonio, nadie es desgraciado, sino en comparación, dura bastante. Dura más que en el término medio de la Unión Europea. El matrimonio dura 15,8 años. Bastante más que en la mayoría de los países europeos. Y en todo caso, en Aragón, vuelvo a decir, la tasa de ruptura es 1,9 por 1000 y en el resto de España es 2,3 por 1000. No está mal. Con todo, esto es parte de la realidad. Es una verdad a medias. Porque de lo que estamos hablando son de matrimonios y correlativamente rupturas legales. Que se queda fuera otro fenómeno, el de la ruptura de la pareja de hecho. Es más, la pareja de hecho, sobre la cual no hay datos fiables, porque los sistemas estadísticos son diferentes, los sistemas de registro en cada comunidad autónoma son diferentes, no se sabe cuántas hay, pero se sabe que hay muchas, sobre todo porque correlativamente el índice de nupcialidad cae poco a poco, o cae mucho a mucho, pero va cayendo de manera sin parar. Es decir, cada vez se contraen menos matrimonios, lo cual significa que cada vez puede haber más parejas de hecho, y en consecuencia estas rupturas tendrían que, si tuvieran datos, incrementar estas magnitudes. Claro, ¿cómo reacciona el derecho ante esta realidad? Esta es la realidad. Y en la medida en que sea una realidad con hijos, entra dentro de nuestro directo campo de atención. Claro, el derecho, no les he preguntado cuál es su procedencia, la de su formación, cuántos hay de derecho, cuántos hay otras disciplinas, pero tanto a unos como a otros seguro que no les sorprende si les digo que una de las características del derecho español es su complejidad. Es un derecho muy complejo. Una vez más, no porque sean nuestros, sino porque es verdad. Fíjense, una misma relación jurídica civil, por no complicarnos la vida, el mismo hecho, puede tener hasta 19 soluciones diferentes. 19, ¿por qué? Porque 17 son las comunidades autónomas, si descontamos las ciudades de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo tenemos un derecho nacional, contenido fundamentalmente como derecho civil en el Código, y luego en algunos ámbitos tenemos el acquis communautaire, tenemos el derecho europeo. Puede haber problemas concretos de que, oiga, de los 19 ordenamientos jurídicos aplicables, ¿cuál tenemos que aplicar? Eso, ya digo, de por sí solo da idea de su complejidad. Y lo mismo pasa concretamente en el derecho de alimentos. No hay un único concepto de derecho de alimentos. Es más, en derecho español hay como 3 grandes grupos de derecho de alimentos. Primero, lo que llamamos alimentos generales, los alimentos que corresponden a los parientes. Es decir, simplemente por pertenecer a una familia o haber contraído matrimonio, tenemos derechos y o obligaciones de
atender la subsistencia de nuestros parientes o de nuestro consorte. Concretamente dice el Código, artículo 143, están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente, los cónyuges, ascendientes y descendientes, y sigue hablando de los hermanos en menor medida. Que todos tenemos que mantenernos en el grupo familiar, tenemos obligaciones de solidaridad familiar, pero en cuanto a los hermanos, menos. No tanto como a un hijo, no tanto como a un padre, no tanto como al consorte. Un segundo grupo de alimentos, este sería el primer grupo, como digo, artículo 142 a 153, un segundo grupo en que el derecho español trata de los alimentos, tiene que ver con las relaciones de filiación, padres e hijos, en los artículos 154 a 180. Ahí, simplemente por ser hijo de, tenemos derecho a que nos mantengan, y a la inversa, tenemos obligación de mantener. Y luego habría un tercer grupo muy peculiar que aglutina situaciones diversas de nulidad, separación o divorcio, situaciones de crisis matrimonial, en algún caso de falta de matrimonio, si es nulidad, en donde hay normas concretas en los artículos 92 a 103. Esos tres grupos deberían permitirnos, esos tres grupos normativos, deberíamos tenerlos en cuenta para responder a la pregunta cuáles son los derechos de alimentos que tienen los hijos, los niños, en derecho español. Claro, una vez más, estoy hablando de lo que el Código contempla en relación a situaciones reconocidas legalmente, de matrimonio fundamentalmente, pero quedarían fuera, con su propio régimen jurídico, la reclamación de alimentos en las parejas de hecho. Los hijos habidos en una pareja de hecho tienen derecho de alimentos y tienen cauces, tanto procesales como sustantivos, específicos y en buena medida distintos de los que hemos visto antes de esos tres grupos que acabo de referir. Eso, como digo, da una justa idea de la complejidad. En cuanto a los alimentos entre parientes, porque hemos de hacer un breve un paso por cada uno de estos grupos. El Código dice en el artículo 142, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Es decir, lo que podríamos entender como subsistencia stricto sensu, pero añade un concepto más amplio. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Es decir, también la educación, en cierto sentido, con ciertos límites, también forma parte de ese concepto, como decía antes, jurídico, que es el alimento, los alimentos, y que no se limita al sustento material, no se limita a la comida, podríamos decir, es algo muy superior. Incluso, entre los alimentos, sigue diciendo el Código, se incluirán los gastos de embarazo y parto, cuando no estén cubiertos de otro modo. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar de este régimen? Pues que diferentes parientes, en sentido amplio, o que no son parientes, pero que a ciertos efectos se asimilan como los consortes, tienen derecho a ser alimentados en situación de necesidad. También los hijos. Los hijos tienen derecho de alimentos. Lo que pasa es que el derecho de los hijos es distinto del derecho que tienen alimentos otros parientes, porque el derecho de los hijos es siempre más amplio y preferente al que tiene el ascendiente o descendiente distinto que no sea hijo. Que todos, como grupo familiar, tienen derecho a alimentos, pero, por decirlo de alguna manera, los hijos tienen más. Y les hago notar, porque luego contrastaremos con el derecho aragonés, que también dentro de los alimentos, los hijos tienen derecho a su educación. Pueden exigir coactivamente, mediante una reclamación judicial, que los padres sufraguen los gastos de educación, de estudios, del tipo que sea, siempre y cuando no se pueda demostrar que no los concluyen por su propia voluntad. Es decir, siempre y cuando demuestre una cierta aplicación, aunque eso es muy difícil de precisar. Es decir, lo importante de lo que estoy diciendo ahora, porque estoy llevándoles al derecho aragonés, aunque no sea evidente, es que el Código español no dice hasta cuándo. Los hijos tienen derecho a ser alimentados por los padres, incluyendo no solamente el sustento material, sino también la educación, pero el Código no dice hasta cuándo. No lo concreta. Diga, ¿y hasta los 40? Pues no lo sé. El Código no lo dice. El derecho aragonés sí lo dice. Y luego lo veremos. Incluso podríamos decir
que hoy en día se ha ampliado todavía más desde el punto de vista del derecho común, el derecho de alimentos. ¿Por qué? Porque en el esquema tradicional del Código se esperaba que después de una capacitación idónea de los hijos pudieran valerse por sí mismos. Y es evidente que hoy en día la propia situación de crisis económica, dificulta enormemente la inserción en el mercado de trabajo. Y eso ha contribuido a que los gastos de educación de los hijos puedan alargarse en el tiempo. Es que aún no está suficientemente preparado porque, mire, acabó la primera formación y no encontró trabajo y empezó una siguiente. Un módulo, una carrera distinta, a veces más suerte. Y eso plantea problemas prácticos, sobre todo cuando se ha producido previamente una ruptura familiar. Y el padre o la madre pregunta, ¿pero hasta cuándo he de estar pagando la carrera de mis hijos? ¿Hasta cuándo? ¿Puedo pagar este máster? Además de, ¿hasta cuándo tengo que estar así? Hubo hace ya unos años, en 2001, una sentencia muy curiosa, que hablaba de la sentencia de 2001, de 1 de marzo de 2001, que decía más o menos, no voy a leerla porque eso acabaría por arruinar el tiempo de que dispongo, decía, sí, es evidente, decía el Tribunal Supremo, que los hijos tienen derecho de alimentos. Es evidente que los hijos pueden exigir de sus padres que los sostengan, que paguen sus estudios. Ahora bien, decía el Tribunal Supremo, eso no puede amparar, ese derecho no puede justificar situaciones de lo que llamaba el Tribunal Supremo parasitismo social. El término es duro y por eso precisamente esta sentencia tuvo cierto eco en los medios de comunicación. Yo me acuerdo perfectamente bien dónde estaba, qué hacía en el momento en que, oyendo el telediario, daba cuenta de esta noticia. El Tribunal Supremo ha dicho. Y claro, a partir de ahí cabía esperar que habría una jurisprudencia diciendo ya se acabó, estoy figurando, teatralizando una situación, ya se acabó eso de que los hijos vivan indefinidamente a costa de los padres. Y no se acabó. No se ha acabado porque no se podía acabar, desde el momento en que el Código no dice, no da una edad. El tribunal, el que sea, el tribunal de instancia en primer lugar, el de apelación después, el Supremo en caso de recurso, podría decir, oiga, mire, sí, que es que la criatura ya tiene 50, ya debería haber levantado el vuelo del nido, pero no lo puede decir, porque el tribunal tiene que aplicar la ley, el que sea, y la ley, el derecho común, no determina, a diferencia del derecho aragonés, una edad límite. Lo que sí queda claro al contrario, y lo mantiene el Tribunal Supremo, pase lo que pase, es que el derecho de alimentos de los hijos no acaba cuando adquieren la mayoría de edad. Repito, por supuesto que en la minoría de edad hay que atender a los hijos, pero también cuando se hacen mayores, mientras tengan necesidad de esos alimentos. Correlativamente, si se mantiene el presupuesto de que los hijos, aun teniendo y tantos, siguen teniendo la necesidad porque no pueden valerse por sí mismos, correlativamente digo, los padres siguen obligados a sufragar esos alimentos. Y eso, claro, en algunos casos puede llevarnos a pensar, bueno, ¿qué más da? Que total, ya lo estuvimos porque quisimos, pues hombre, un poco más tampoco pasa. Pero claro, cada situación, cada familia es un mundo. Y a veces las situaciones son realmente complicadas. Son complicadas. Es decir, no solamente los humanos no somos la única especie animal que nos volvemos contra nuestras propias crías. También a veces nuestras propias crías se vuelven en contra nuestra. Y hay situaciones de lo más peregrino. Hijos que demandan contra sus padres. No porque no los alimente, sino porque entienden que el nivel de prestaciones económicas no es suficiente, quieren más. Entonces es fácil cargar las tintas diciendo, uy, qué malos son estos, o qué malos son los otros. Pero insisto, la realidad es suficientemente rica en situaciones para que cualquier cosa que puedan imaginar probablemente ya haya sucedido. Claro, además de los hijos, de los alimentos entre parientes, les decía, los menores tienen derecho a alimentos, pero tienen más, porque su derecho a alimentos es más amplio. Y además el derecho de los hijos es preferente en el sentido que excluye a otros parientes. Si hay que dar alimentos a varias personas y uno es hijo y otro es simplemente un ascendiente y el que tiene que pagar, el que llamamos alimentante, no tiene para todos, se le da una patada al pariente que no es hijo y se atiende al hijo. Porque eso es algo que resulta de los términos de la regulación legal. Dicho de otra manera,
En los derechos de alimentos entre parientes hay que demostrar primero la necesidad y hay que demostrar en segundo lugar que quien tiene que pagar alimentos puede pagarlos. Y correlativamente, si eso no se logra, no hay obligación de dar alimentos. Pero cuando más que de un pariente se trata de un hijo, sucede primero la necesidad se presume, no hay que demostrarla. Y segundo lugar, el alimentante debe prestar alimentos incluso aún desatendiendo su propia subsistencia. Quiero decir, hay cantidad de sentencias en que, en el contexto de que el que tiene que pagar los alimentos está en paro, no tiene nada de nada y no obstante el Tribunal Supremo le condena a pagar una pensión de alimentos. Diga, pues no tiene nada. Por si acaso, que quede claro que en el momento en que espabile un poco la economía de esta persona, los primeros 100 euros que tenga son para pagar la pensión. Porque lo prioritario, lo primero, es asegurar la subsistencia del hijo. Porque no es un deber familiar, es algo más. Es más que el deber que tenemos en cuanto a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, es algo muy superior. Tiene mayor contenido y tiene su preferencia. Incluso dentro de esta situación privilegiada de la que gozan los menores, hay que incluir también a los mayores de edad. Dirá, bueno, esto es un lío, o sea, los niños, los menores y además los mayores, sí, pero los mayores, en la medida en que convivan en el hogar familiar, la situación tampoco es difícil de imaginar, el niño o la niña se han hecho adultos, han cumplido los 18 años, se supone que se ha producido jurídicamente una emancipación, pero siguen viviendo en casa de los padres porque no tienen otra posibilidad, no tienen recursos propios, no tienen patrimonio. Pues esos mayores que lo son, desde el punto de vista del derecho de alimentos, se les trata como si fuesen menores. Tienen derecho a percibir también alimentos como si se tratase de alimentos. Hay algunas diferencias que ahora no voy a detallar, pero, por ejemplo, si es importante, si se trata de hijos menores, la actualización la puede hacer de oficio el juez, los alimentos se actualizan por el juez sin tener que pedirlos. En cambio son mayores, hay que pedir, la necesidad se presume, si es menor, si es mayor hay que demostrar que no se ha producido una emancipación, es decir, hay ciertas diferencias, pero básicamente se produce una equiparación entre los mayores que siguen conviviendo en el hogar familiar y necesitan subsistir así, y los menores. Pero no queda la cosa aquí. Aunque el Código no lo dice, el Tribunal Supremo, de manera reiterada, dispensa el mismo tratamiento que da a los menores, lo dispensa también a los incapacitados. Los hijos que padecen una discapacidad, si siguen viviendo en el hogar familiar y no tienen recursos propios, tienen también, como si tratase de menores, a percibir alimentos, a ser sostenidos a costa de los padres. Claro, correlativamente, y estoy perfilando el tema, en el caso de los menores basta con demostrar que el menor lo es, porque la obligación de los padres de mantener a los menores es automática, es una obligación legal. Correlativamente, cuando no se trata de menores, sino de mayores, cobra cierto interés poder demostrar que el mayor realmente no necesita esos recursos, o cobra interés demostrar que no está aprovechando debidamente la formación que se le dispensa. Es decir, ese mayor matriculado indefinidamente en cualquier facultad. Por ejemplo, pues mire, puedo demostrar que es que no se ha presentado en 5 años a ninguna convocatoria. Luego es imposible que acabe su formación sencillamente porque no quiere. Y correlativamente sería injusto obligar al alimentante, obligar para entendernos al padre o a la madre a seguir pagando los gastos de matrícula de ese mayor porque para estar en la universidad hay que tener 18 años, sería extraño condenarle incluso, si fuese el caso, a través de un pronunciamiento judicial, a seguir pagando los gastos de educación, cuando manifiestamente el mayor no quiere aplicarse. Y eso, como digo, hace interesante cuestiones que se han resuelto en el derecho aragonés y que no tienen tan fácil respuesta en el derecho común. ¿Qué pasa en los derechos territoriales? Pues hombre, no todos se ocupan de los alimentos para empezar. En segundo lugar, los que sí tienen normas sobre alimentos no excluyen necesariamente la aplicación del código, sino que en algunos casos coexiste la aplicación de normas territoriales, coexisten con la aplicación de las normas territoriales, las nacionales con las territoriales
que fueran oportunas. Y además sucede una tercera circunstancia, y es que en algunas comunidades autónomas hay que tener en cuenta el régimen de custodia, la custodia compartida, porque el sistema de algunas comunidades autónomas, el sistema de distribución de la guarda de algunas comunidades autónomas es distinto del que tiene el Código Civil. Y como luego apuntaré, la cuestión de la custodia compartida tiene su trascendencia en cuanto a los alimentos, tiene su trascendencia en cuanto a los gastos. ¿Qué pasa concretamente en Aragón? Aragón es el Código del Derecho Foral de Aragón, de marzo de 2011, el que regula estas cuestiones relativas a alimentos. Por una parte, es un tópico, pero yo suelo bromear con mis estudiantes diciéndoles que en Aragón ningún padre aragonés tiene patria potestad sobre sus hijos, desde el momento en que en Aragón no hay patria potestad. Se afirma efectivamente esta autoridad familiar del Consuetudine Regni, non habemus patriam potestatem. En Aragón no hay patria potestad. Hay algo bastante parecido, que es la autoridad familiar, los llamados deberes de crianza de autoridad familiar. La segunda cuestión es que Aragón no tiene normas sobre alimentos generales, alimentos entre parientes. Luego en Aragón hay que aplicar también las normas del Código Civil de manera supletoria. La tercera cuestión general es que Aragón fue la primera comunidad autónoma que optó por una fórmula automática, más o menos automática, de custodia compartida. Es decir, en Aragón la custodia compartida es regla general y correlativamente la custodia individual o exclusiva es la excepción. Y eso, como digo, tiene su trascendencia de cara a los alimentos, de cara a los gastos, de cara a las pensiones. Concretamente en Aragón una norma tremendamente llamativa sobre esta cuestión de hasta cuándo hay que pagar alimentos, educación a los hijos. Y es el artículo 69. Dice el 69, una norma un poco complicada, porque parece decir una cosa y acaba diciendo otra. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional, el ejemplo que les ponía, está permanentemente matriculado en algún sitio, y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos. Esta es la regla general. Aunque sean mayores, si todavía no han acabado su formación, la regla, al menos como regla general, es que los padres, dentro de los deberes de crianza, dentro de la autoridad familiar, deben seguir pagando. Tienen obligación de alimentos. Pero añade, solo en la medida en que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete. Pero lo verdaderamente llamativo, lo verdaderamente importante a lo que iba es lo que añade el siguiente párrafo. Atentos, da una excepción y una subexcepción. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los 26 años. Esto es un caso exclusivo, una característica de nuestro derecho. Se extinguirá a los 26 años. Esa es la excepción frente a la regla general anterior, aunque añade 26 años, artículo 69, párrafo segundo. Aunque añade una subexcepción, a no ser que convencionalmente o judicialmente se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos. ¿Qué significa esto? Pues significa que en parte coincide esto con el derecho del Código, con esa diferencia de los 26 años. La obligación de pago, la obligación de atención de los padres se extingue cuando los hijos cumplen los 26, salvo que convencionalmente o judicialmente se haya establecido otra cosa. Claro, por una parte, tampoco piensen que los aragoneses somos unos desalmados y que ponemos en la calle al niño a los 26. Porque, como decía antes, Aragón no regula alimentos entre parientes. Luego ese niño, perdón, no tan niño, de 26 años ya, que cumple 26 años, igual pierde el derecho a que se continúe, a que se prorrogue la crianza familiar, la autoridad familiar, pero podrá ir por la vía de los alimentos generales del Código Civil, artículos 142 y siguientes, exigiendo, como cualquier pariente, alimentos, aunque sean alimentos estrictos. No es la situación ventajosa que tenía ese hijo de familia, no es tanto, porque fundamentalmente, en cuanto al hijo de familia, hay que procurar mantener el mismo estatus. Por eso los alimentos incluyen algo más que la comida, incluyen todas las circunstancias del nivel de vida de esa familia. Es más que la mera comida, el mero vestido, la mera habitación.
Claro, en realidad, aunque he dicho que había una subexcepción que el artículo 69 dice, a no ser que convencionalmente o judicialmente se hubiera previsto otra cosa. Realmente en la práctica es difícil excluir este límite de los 26. ¿Por qué? Hombre, judicialmente al juez no se le da ninguna pista de a qué puede agarrarse para decir, mira, aunque el niño tiene, perdón, con lo del niño, aunque la criatura tiene 26 años, en este caso no se pondrá fin a la autoridad familiar, a las ventajas de la autoridad familiar. Al juez no se le dice a qué se puede agarrar. Y en cuanto a la posibilidad de que haya excepciones convencionales, tampoco es fácil que en esa situación de conflicto haya un acuerdo para decir, mira, aunque vas a cumplir ya los 26, aunque estamos muy a malas, al extremo de que puedes llevarnos incluso para exigir coactivamente que te atendamos, vamos a hacer esto un poco bien y demás. Bueno, podría ser, pero como digo, no es fácil. Si acaso, a lo que alude el artículo 69 como excepción convencional es que en el pacto de relaciones familiares, del que luego les diré algo, podría pactarse entre los padres una continuidad de los deberes de crianza a pesar de la edad del hijo. Y también cabría la posibilidad, aunque sería propia de personas como muy meticulosas, muy previsoras, que al momento de otorgar capitulaciones matrimoniales, ya sea al momento de casarnos o después, que se pueden otorgar en un momento posterior, se detallase. Y si tenemos hijos, o los hijos que tengamos, aunque cumplan 26 años, seguiremos atendiéndolos dentro de los deberes de autoridad familiar. Bien, si fuese así, evidentemente tampoco se produciría una extinción de esos deberes al cumplir los 26. Y dirán, ¿y esta idea tan original de fijar un tope objetivo? No es objetivo. O sea, lo otro de, si no se ha aplicado bastante, si tiene necesidad, si razonablemente necesita, son conceptos jurídicos indeterminados que crean innumerables conflictos de aplicación. ¿Y cuándo se da esa circunstancia? En cambio, la ventaja de dar una cifra objetiva a 26 años es inexorable. Basta atender el momento de nacimiento, decir, tal día como hoy, has cumplido 26. Esto no es discutible. Claro, esta regla, al parecer, proviene del derecho argentino. Y la hemos incorporado a nuestro derecho. Y para algunos, la justificación que tiene es que se trata de animar a los hijos a que precisamente espabilen. Oye, a veces podríamos decir, los que tenemos hijos, por si acaso, date una vuelta por el artículo 69 del CDFA, del Código, míratelo ahora que empiezas a estudiar, no sea cosa que el tiempo pasa tan deprisa, dice que nada es tan veloz como los años, dice el refrán, no sea cosa que se aproximen los 26, vete espabilando, porque aquí, si estamos a buenas, pero a lo mejor no. Esa podría ser, según algún autor, según alguna autora, la idea, que espabilen. Esta es una característica propia del derecho aragonés muy significativa, pero claro, origina cierta casuística, con la cual no las voy a entretener, pero piensen que aunque es un derecho de origen legal, el que los hijos tienen derecho a continuar las atenciones propias de la autoridad familiar hasta los 26, tiene ese derecho, se trata de algo excepcional, porque en el fondo son mayores de edad. De ahí que la interpretación que hay que hacer en el caso concreto de esas obligaciones de los padres debe ser una interpretación estricta, hipótesis. Incluso, ya digo, imaginar que es imposible porque la vida es rica en posibilidades. Oye, el chico o la chica que ya ha hecho su segundo máster y aún no ha cumplido los 26, ya es mayor de edad. Oye, voy a empezar el tercer máster y como aquí es obligación de los padres atender los gastos de alimentos en ese sentido amplio que estamos hablando, voy a por el tercer máster o la segunda carrera. Pues insisto, es difícil adivinar qué va a resolver un tribunal concreto en un caso concreto. Es difícil. Pero la orientación interpretativa debería ser estricta. También hay especialidades en Aragón en cuanto a, decíamos antes, la custodia. La custodia compartida supone sencillamente que los padres se reparten los periodos de convivencia con el hijo. Una temporada contigo, otra temporada conmigo. Y a partir de la convivencia, los padres, que tienen la compañía periódica del hijo, satisfacen directamente los gastos del hijo. ¿Qué necesitas tal? Yo te lo compro. ¿Qué tienes que comer? Yo te pago la comida. El colegio me toca a mí. A partir de este planteamiento general, muy general, se pensó hace unos años, cuando empezó a divulgarse esto de la custodia compartida, que la custodia compartida iba a acabar con las pensiones. Y no ha sido así. No ha sido así porque los textos legales
insinúan la compatibilidad y definitivamente el Tribunal Supremo dice que efectivamente es compatible un sistema de custodia compartida con la obligación de alguno o ambos progenitores de pagar cantidades periódicas, incluso a veces como manera de compensar el diferente reparto del tiempo. Es decir, mira, espabilado o espabilada, que es que yo tengo un mes al niño y tú lo tienes 3 días. Evidentemente lo que yo estoy poniendo como gastos alimenticios del niño es superior a lo que tú estás poniendo. Lo que tienes que hacer es compensar mediante una pensión económica aquello que no puedes facilitar, de lo que no puedes proveer al hijo, sencillamente porque la convivencia tiene la entidad que tenga. También tiene sus consecuencias, y estoy simplemente esquematizando ya, porque voy acabando, en cuanto a la vivienda. Porque el que tiene la custodia normalmente tiene la vivienda. Quiero decir, si la custodia es individual, la regla general es que el que tenga la custodia única del niño o niña tiene también la vivienda. Y si la custodia fuese compartida, el juez tiene que resolver cuál es el interés más necesitado de protección, cuál es el progenitor que tiene un acceso más complicado a una vivienda y en consecuencia atribuir el uso de la vivienda precisamente a ese progenitor. Pero en relación a la vivienda, la disposición más significativa, también una característica del derecho aragonés que puede resultar muy útil o muy peligrosa, como los cuchillos, depende de cómo se utilicen, es la que está prevista también en el artículo 81 y que dice: cuando el uso de la vivienda sea título de propiedad de los padres, el juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares. Quiero decir, si el juez entiende que esa vivienda, tal como está, por las razones que sean, no es conveniente para proteger el interés de los menores, puede llegar a disponer la venta de la vivienda. Oiga, vendan ustedes la casa. ¿Cómo que vendamos la casa? Sí, mire, es que el artículo 81 dice que yo puedo decir que ustedes venden la casa y sustituyanla por esta medida que entiendo que es más conveniente, un alquiler, o cómprense 2 viviendas, o cambien la localidad en donde tienen su domicilio, busquen otra vivienda en un domicilio más próximo. Estoy exagerando un poquito, pero se trata, el juez evidentemente no suele enredar con estas cosas. Lo que trata de hacer es encontrar las circunstancias más convenientes para el disfrute por ambos progenitores del derecho que tienen a la compañía de los hijos. Y a veces resulta, mire, es que tenemos una vivienda en Algeciras, pero últimamente estamos viviendo en Zaragoza. Pero claro, yo quiero, como soy de Algeciras, que el niño venga conmigo a Algeciras. Y luego el otro quiero que venga a Zaragoza. También aquí las situaciones ricas que ofrece la vida es difícil de constreñirlas a ejemplos, pero sobre todo póngale ingredientes de esto que estoy diciendo cuando se trata de esa circunstancia, de las sucesivas inmersiones lingüísticas. Imagínese, por ejemplo, una madre que vive en el País Vasco y un padre que vive en Cataluña. Pues ese tipo de cosas pasan. Hay que resolverlas. Y a veces el papel que tiene el juez para resolverlas es un papelón. Bien, y por último me queda en un minuto. Me queda ocasión para hablar de los gastos. Aunque los deberes de crianza ya permiten subvenir a buena parte de las obligaciones alimenticias, también puede haber gastos. Los gastos son ordinarios o extraordinarios. Los gastos ordinarios son fáciles de prever, son necesariamente previsibles. Y en consecuencia, sean por propia voluntad los progenitores o sea el juez, se pueden establecer reglas. Oye, cuando llegue el recibo del colegio, porque llegar va a llegar, porque es previsible, el pago corresponde a fulanito o a menganita o a ambos en esta proporción. El problema que origina una enorme casuística son los gastos extraordinarios, en la medida en que son gastos imprevisibles por extraordinario. Y mira, que es que el niño iba corriendo y ha tropezado, se ha roto la dentadura. Esto hay que pagarlo. Cuando vuelvo al concepto relativamente útil que utilizaba antes, en situaciones de normalidad familiar, pues uno echa mano de la hucha común. Ahora, en situaciones distintas, saber quién va a pagar los 3.000 euros o los 4.000 de arreglar la dentadura del niño puede ser un verdadero problema. Problema porque por disponibilidad económica y problema por saber quién, con qué proporción. Pues bien, cuando se trata de gastos extraordinarios, no previsibles, pueden ser gastos necesarios o gastos no necesarios. Los gastos necesarios, oiga, que el niño vaya sin dientes, no. Oiga, es que mire, el niño lleva gafas y se han roto. El niño no puede ir, necesariamente no puede ir sin ver.
Tiene que ver. Luego es un gasto extraordinario, en cuanto no era previsible, pero es un gasto necesario. El gasto necesario se distribuye, a falta de acuerdo entre los progenitores, se distribuye por el juez de manera proporcional, buscando una proporción. El problema son los gastos extraordinarios no necesarios. Oye, mira, que el niño lleva gafas, y tiene gafas, pero joder, es que mira, se ha puesto tan de moda ahora la Ray-Ban de niño, que es que pasamos por la óptica y le compré al niño otras gafas Ray-Ban con la misma graduación para que vea. Es un gasto extraordinario y no es necesario en la medida en que previamente estuviese resuelta esa necesidad. Ahí lo que dice el Código del Derecho Foral Aragonés, el artículo 82, es que si no se ponen de acuerdo los progenitores, el que tiene que pagar ese gasto es el progenitor que lo haya contraído, el que tuvo la ocurrencia, buena o mala, de, el ejemplo que les ponía, pagar las gafas al niño o no pagarlas, comprarles un modelo distinto o comprarle el iPhone aunque ya tenía un Samsung para funcionar. Todo ese tipo de casuística que aquí, a efecto de simplificar, podemos acotar en términos de reglas elementales de blanco o negro, abierto o cerrado, en la práctica la casuística es en ocasiones muy complicada de resolver y origina una abundante discusión en los tribunales. Bien, les agradezco sobremanera tanto a los que están allá, no en el más allá, pero sí un poco lejos de aquí, la atención que me han dispensado, que en lo que me alcanza la vista no veo cabezas apoyadas en la mesa y tampoco en los de aquí. Les agradezco también a ustedes la atención que me han dispensado y espero haber satisfecho las expectativas. Y si hay alguna pregunta que sea capaz de responder, con mucho gusto, antes que el profesor Mata venga y me saque de aquí, intentaré responder. ¿De acuerdo? Gracias. Preguntas si las hay. Yo me quedo con lo de los 26 años y digamos que es un caso particular. Yo soy madre de 5 hijos. Y claro, pues enhorabuena y ánimo, ¿eh? Claro, yo tengo hijos que son menores de edad, una hija que empieza a la universidad y el mayor que está estudiando en Madrid y tiene 26 años, pero no acaba la carrera. Entonces, claro, nosotros, depende de nosotros totalmente. O sea, la manutención total. Claro, pero... Entonces, claro, yo no le voy a dejar a mi hijo que estudie, ni mucho menos. Pero claro, en situación de que, por ejemplo, mi marido está jubilado y no pudiéramos llegar, ¿quién tiene preferencia de decir, pues a esto... Pues, sin duda alguna tienen preferencia los menores. Por eso, que decir... Porque hay una especie de graduación. En caso de priorizar los estudios, ¿quién tiene ahora mismo preferencia? ¿Mis hijos menores? ¿El que está terminando la carrera? Pues, fíjese, aunque las reglas... Porque claro, él está viviendo en Madrid. Y entonces que diga, no, es que en Madrid tienes que pagar una carrera hasta que... Sí, y además será verdad que en Madrid le suponen más gastos atender a su alimentación, comillas, de lo que supondría estar aquí, entre otras cosas, ¿no? Pero le decía, primero, no olviden el supuesto base. Lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando es de la exigibilidad de alimentos. Son situaciones no patológicas, pero que sí se apartan de lo que, a pesar de las estadísticas, debería ser, insisto de nuevo en el entrecomillado de la palabra normal, se apartan de lo normal. Lo normal es que los gastos de los hijos se atiendan sin más. Es cuando se pierde esa normalidad, en situaciones de conflicto, cuando el derecho se mete en medio. En su casa, ¿tiene usted un código civil en casa? Sí, claro. ¿En la cocina? No, pero me he explicado mal. No digo para su uso. ¿La familia, como tal familia, tiene un código civil? ¿No leen el código civil por las mañanas en su casa? Claro, es que la pregunta es ridícula. Quiero decir, la pregunta es ridícula porque el derecho civil en particular, solamente tiene que entrometerse en estas cuestiones cuando alguien lo invoca. Oiga, mire, venga usted aquí, señor abogado, señor juez, porque las reglas normales que teníamos en esta familia para resolver problemas, por la razón que sea, han dejado de funcionar. Pero eso es un estadio distinto. En situaciones, vuelvo a repetir, y perdónenme, de normalidad. Si le ocurre tener en la estantería de la cocina, por ejemplo, un código civil, por lo que pueda pasar. Pues eso. Es que el derecho trata de poner reglas cuando espontáneamente la familia ha dejado de ser capaz de hacer aquello que venía haciendo.
Ha perdido esa habilidad, por el motivo que sea, porque las relaciones familiares se han complicado, porque resulta que ha pasado algo, ha sucedido un trastorno que ha cambiado esas pautas de funcionamiento que tenía la familia. Pero al margen de esa consideración preliminar, hay que tener en cuenta que, como habrán visto, la cuestión más precisa de las que les he expuesto es el dato objetivo de los 26. Eso ya digo, basta con ver cuándo nació y se averigua fácilmente. El resto de las situaciones, de los supuestos de hecho que describe tanto el derecho común como el derecho aragonés, son muy ambiguos, son muy genéricos. ¿Por qué? Para no constreñir excesivamente las situaciones, para dar la posibilidad de que la norma se adapte a la realidad. Lo cual de rebote supone complicarle la vida a alguien que es el juez, que tiene que tratar de entender cuáles son las circunstancias propias de una familia y compararlas con las circunstancias previstas en una norma y resolver. Quiero decir, salvo el pequeño detalle, la ayuda, si lo es, de concretar esos 26 años, el derecho, ni el aragonés, ni el común, no facilita las cosas para poner. Tengo un amigo magistrado que suele emplear una expresión muy gráfica cuando discutes con él. Dice, el dedo al artículo. Sí, el dedo al artículo es, oye, mira, déjate de historias, ¿dónde le pone eso en la ley? ¿Dónde lo pone? El dedo al artículo. El derecho no suele facilitar, en el ámbito de las relaciones familiares, soluciones inexorables. No. Y las reglas hay que inferirlas. Entonces, en esa tarea de deducir el sentido de la ley, ayudándonos por la jurisprudencia, creo que, como he enseñado antes, dentro del concepto amplio de derecho de alimentos hay unas situaciones jerarquizadas. Jerarquías que se entienden por contraste a. Quiero decir, si planteara la hipótesis, si tengo que elegir entre pagar gastos universitarios a mi hijo en Madrid y pagar el colegio de los hijos menores de aquí, pues creo que de lo que venía explicándoles se puede deducir que puede haber una cierta graduación. Ambos son hijos, ambos tienen una consideración de cara a asegurarles su sustento, pero el derecho de los menores es preferente. Es preferente. ¿Por qué? Pues por la propia lógica de las cosas. Los menores no están en condiciones de valerse por sí mismos. No pueden hacer más. Necesitan. Profesor Mata, celebro que venga a liberar a los compañeros de más martirio, porque yo a eso me refería. Sí, pues muchísimas gracias, han sido muy amables. Por votación, no sé cómo estáis de cansados y cómo vais de reloj. ¿Preferís 15 minutos de descanso o media hora? ¿Qué preferís? ¿15 o 20 minutos? ¿Media hora? 15 minutos, venga, pues venga. Nos vemos a las 7 menos cuarto, ¿vale? Perfecto. Oye,